Buenas noches. En esta oportunidad les voy a compartir una sesión de aprendizaje de primer grado de educación secundaria. La clase la empezamos utilizando una de las herramientas, en este caso el WhatsApp, para invitar a los estudiantes a unirse a la clase de Classroom. Como pueden observar, aquí se les envía a los estudiantes un mensaje con el código de la clase y las indicaciones como ellos deben proceder para poder ingresar y unirse a la clase. Una vez que los estudiantes han ingresado a la clase, ellos pueden observar el tablón, el trabajo de clase, las personas y las calificaciones. Ustedes pueden ver aquí que en el tablón se observa la presentación y las actividades que los estudiantes realizarán durante la sesión de clase. Luego, se les invita a los estudiantes a pasar a revisar, en primer lugar, la presentación de la clase. Los estudiantes deben observar la competencia. Para eso damos clic en la competencia. Y vemos a la competencia, a las capacidades, a los desempeños y el propósito que desarrollarán durante la sesión de clase. Luego revisarán las normas de convivencia y la rúbrica de evaluación que les guiará para realizar su mural. Luego, los estudiantes revisarán la actividad número 1, que consiste en crear la figura patrón. Aquí el estudiante debe observar el video en el que se le plantea el reto. Tenemos aquí el video que el estudiante debe ver. Luego se les entrega una plantilla donde el estudiante va a dibujar la figura patrón. Esta figura patrón debe estar formada por triángulos, cuadrados, pentágonos, es decir, por diferentes figuras geométricas. Esta figura patrón puede ser la figura de un animal, puede ser una planta o un objeto. Y además debe representar una emoción, puede ser tristeza, alegría, etc. Esta figura patrón también en su interior debe estar formada por las transformaciones isométricas. Luego se le da un modelo de figura patrón. Aquí se observa cómo se han ido juntando diversas figuras para formar una figura patrón. Le damos un ejemplo de figura patrón. Esta figura patrón está formada por rombos, hexágonos, rectángulos y trapecios. Y vemos que estas figuras, por ejemplo, la figura 1 y la figura 2, allí observamos una transformación isométrica que corresponde a la reflexión.
En el caso, por ejemplo, de la figura 4 con la figura 8, estamos hablando de una traslación. También vemos aquí la figura 6 y la figura 7, también son figuras que están reflejadas. La figura 5 y la figura 9 son figuras que están trasladadas. Luego el estudiante deberá continuar con su trabajo. Él debe realizar la figura patrón dentro de la plantilla. Aquí observamos algunas de las figuras que enviaron los estudiantes, de los cuales fueron elaborados en la plantilla. Pero también podían usar otro tipo de plantilla, como es en este caso. Esta niña ha usado simplemente como plantilla la hoja cuadriculada de su cuaderno. También tenemos que el estudiante luego debe ir a revisar la actividad número 2. En la actividad número 2, él ya va a observar el PPT, que es una presentación en Genially de las formas y transformaciones isométricas. Luego debe responder las interrogantes del cuestionario en formulario Google Form. Entonces debe ingresar a Google Form, pero antes debe haber revisado las transformaciones isométricas. Observamos aquí el formulario y este es el PPT elaborado en Genially. En este PPT se observa todas las transformaciones isométricas con sus respectivas indicaciones y además con preguntas. Aquí tenemos algunas de las preguntas que los estudiantes han respondido. En este caso, ellos han usado el WhatsApp para poder enviar sus figuras. Ustedes observan aquí, los estudiantes tienen las fotos en las cuales han podido escribir y enviarlas para responder a las preguntas planteadas. Luego también observamos otras preguntas que se han trabajado en el Padlet. Esto es también en WhatsApp. Esto también han trabajado en WhatsApp. Intercalamos las herramientas de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes, porque todos no tienen la posibilidad de ingresar al Classroom. Por esa razón se ha combinado Classroom con WhatsApp. Los estudiantes que tenían acceso a Classroom también han trabajado en el Padlet y los que no han trabajado en el WhatsApp. Finalmente, los estudiantes debían trabajar la actividad número 3, que corresponde a la creación del mural. Entonces, entre las actividades que el estudiante debía realizar era elaborar un mural utilizando diferentes polígonos. Observar el ejemplo para la creación del mural. Se le da un ejemplo. Ahí está el ejemplo que el estudiante debía observar, donde una figura se observa en diferentes posiciones. Y esas posiciones corresponden a traslaciones
reflexiones y rotaciones. También el estudiante tenía que seguir las pautas de la rúbrica para la presentación de su mural. Asimismo, debería grabar la secuencia de la elaboración del mural. Aquí observamos algunas autoevaluaciones que el estudiante tenía que realizar. En este caso, observamos una rúbrica de heteroevaluación donde los estudiantes se podían autoevaluar entre ellos siguiendo los criterios de evaluación. También había una autoevaluación y había una guía de evaluación para la creación del mural. Aquí tenemos ejemplos de los murales que los estudiantes realizaron. Ahí hay algunos videos y fotos de los estudiantes realizando su trabajo. Y es todo lo que le he podido mostrar con respecto a una clase de transformaciones isométricas. Gracias por su atención.